Buenas tardes, mi nombre es Daniela Zuluaga y el día de hoy hablaré acerca del capítulo presente en el libro de equipos de anestesia, principios y aplicaciones, llamado monitoreo de temperatura. Inicialmente partiremos de los principios fisiológicos para luego ahondarnos dentro de las patologías relacionadas, el funcionamiento general de los dispositivos empleados, las directrices para el monitoreo de la temperatura, los problemas comunes presentados y las referencias bibliográficas. Inicialmente tenemos que tener presente dentro de los principios fisiológicos que la temperatura es parte fundamental de la homeostasis que permite el funcionamiento normal del cuerpo humano. El valor normal de esta está centrado entre 35 y 36 grados Celsius. El cuerpo normalmente tiene un sistema complejo para regular la temperatura corporal durante el estado de vigilia, pero pues estos sistemas de regulación se ven afectados en los momentos de estar bajo anestesia debido a que las vías que normalmente lo regulan se interrumpen o se inhiben. La temperatura del cuerpo normalmente es regulada por tres componentes diferentes. Inicialmente pues tenemos la entrada aferente, que está compuesta por receptores tanto de calor como de frío distribuidos por el cuerpo. Los receptores de calor viajan principalmente por medio de las fibras C amilénicas, mientras que los receptores de frío viajan a lo largo de las fibras nerviosas A delta. Después tenemos el control central, en el cual hacemos una especificación en hipotálamo, que es el principal centro de control termorregulador de los mamíferos, el cual recibe la entrada térmica sensorial ascendente. Después de esto, pues tenemos una respuesta eferente, las cuales son la activación de un mecanismo efector que aumenta la producción de calor metabólico o bien que altera la temperatura del calor ambiental. Y tenemos que tener en cuenta que dentro de las respuestas eferentes están pues divididas en las respuestas autónomas que pueden darse al calor, están presentes la sudoración y la vasodilatación, mientras que en las respuestas autónomas que pueden presentarse ante el frío están la vasoconstricción cutánea y el escalofrío. También tenemos que tener en cuenta para los principios fisiológicos cuáles son los efectos que generan la anestesia dentro del funcionamiento normal del cuerpo. Para esto, pues tenemos que aproximarnos a que hay dos tipos de anestesia, que son los que inhiben este sistema. Pues partimos de la anestesia general, la cual dispone al paciente en un estado similar al sueño, y pues según la dosis suministrada, el umbral de la respuesta vasoconstrictora de la hipotermia disminuye. Y pues esta temperatura tiene cierto proceso en el cual pues inicialmente la temperatura disminuye aproximadamente 0.5 grados Celsius a 1.5 grados durante 30 minutos. Y pues así continúa un valor constante en el que pues, se aproxima a que la temperatura de la periferia debe estar 3 grados Celsius más fría que el centro. Y pues la temperatura corporal se mantiene gracias a la vasoconstricción presente. Finalmente, pues la temperatura disminuye de manera lineal después de este proceso. Después también tenemos la anestesia de conducción mayor. Pues en otras palabras, la epidural o la anestesia espinal. En esta hay una caída inicial de la temperatura central causada por la vasodilatación y es inducida por el bloqueo neuroaxial. También tenemos la posibilidad de la combinación de ambas tipos de anestesia, entre las cuales el umbral de la vasoconstricción se reduce 1 grado Celsius más que la anestesia general. Para aproximarnos a las patologías relacionadas en lo que respecta al monitoreo de la temperatura durante el estado de anestesia, pues también principalmente tenemos que recordar que el cuerpo humano cuenta con diferentes mecanismos de la pérdida de calor durante el proceso intraoperatorio, los cuales son la radiación, la conducción, la evaporación y la convección. Inicialmente, pues dentro de las patologías tenemos la hipotermia leve, la cual es debida a la redistribución inducida por la anestesia y la exposición que pueda tener el paciente a un quirófano frío. Esta afecta directamente la coagulación, la función plaquetaria inducida por el frío, la actividad enzimática y el metabolismo del paciente hacia los fármacos. Además de esto, pues también tenemos implicaciones y consecuencias como lo son la infección de heridas debido a la inhibición que pueden llegar a tener el sistema inmunológico del paciente, al igual que la triplicación de los resultados miocárdicos mórbidos. Y pues finalmente tenemos la presencia de escalofrío, en la que además de ser pues incómodos para los pacientes, son potencialmente dañinos debido a que aumentan las necesidades de oxígeno entre un 135% y un 468%. Pues generalmente el aumento del consumo de oxígeno no se mantiene por encima del 100%. Después tenemos presente la hipertermia maligna, la cual es una reacción grave a ciertos fármacos utilizados en anestesia pues general o de conducción mayor. Y pues esta reacción grave suele incluir una temperatura corporal peligrosamente alta. Y inicialmente pues se da en la presencia de rigidez muscular y de hipercapnia, que normalmente conocemos como el exceso de presencia de dióxido de carbono dentro del cuerpo. Después esta avanza hacia la acidosis, la rhabdomiolisis, la hipertermia y pues concluye en la insuficiencia renal aguda y las arritmias. También tenemos que la neumonía preexistente o la aspiración intraoperatoria puede provocar reacciones febriles postoperatorias que pueden relacionarse o confundirse con la hipertermia. Ahora bien, es necesario aproximarnos al funcionamiento general de los dispositivos empleados para el monitoreo de la temperatura durante el proceso pues, operatorio. Para esto es posible clasificar estos dispositivos tanto en el monitoreo de la temperatura como en aquellos equipos que son empleados para regular la temperatura del paciente cuando ésta se ha visto afectada al estar en el estado de anestesia. Pues inicialmente tenemos los termómetros de mercurio, que son los conocidos como los más antiguos y sencillos empleados en la termometría clínica. Después tenemos los termistores,
que son semiconductores de óxido metálico que dependen de electrones y huecos térmicamente excitados con portadores de carga que funcionan a impedancias razonablemente bajas y son considerablemente inmunes a las interferencias. También tenemos presentes los termopares, los cuales son también conocidos normalmente como termocuplas, que son uniones de dos metales diferentes en las que se genera una pequeña tensión o corriente a partir de lo que se conoce como un efecto de Zigzag. Y tenemos un método de monitoreo de temperatura que es un poco menos conocida, que se refiere a los termómetros de cristal líquido, los cuales pues están utilizando cristales líquidos colestéricos que tienen pues una estructura de capas ordenadas de manera simétrica y que son pues realmente muy sensibles en lo que respecta a sus propiedades ópticas, a los cambios de temperatura. Y pues también tenemos esos termómetros infrarrojos, los cuales pues son unos dispositivos no invasivos que recogen la radiación emitida por un objeto caliente. Y pues este eh, dispositivo permite la observación de ciertas membranas, como lo puede ser la membrana timpánica, y permiten una medida rápida y precisa de la temperatura central de la persona. En lo que respecta a los dispositivos de regulación de la temperatura, podemos segregarlo en otra vez dos grupos, más específicamente en aquellos pacientes que sufren hipotermia, a los cuales es necesario el uso de dispositivos como los que se ven en estas cuatro imágenes, pues partiendo de calentadores de infusión para cuidados intensivos como el Astotherm Plus, el juego de calentamiento de fluidos Ranger y el sistema de normotermia Gair Hoover. Este sistema en específico es el menos invasivo de estos debido a que es una disposición para el paciente que es similar a una manta que se mantiene a cierta temperatura que sea necesaria. Y pues finalmente tenemos un sistema un poco más invasivo que todos los anteriores, que es el sistema de gestión de temperatura ThermoWatt, el cual pues a través de un catéter insertado en un vaso sanguíneo específico pues regula la temperatura del paciente. Después, pues podemos pasar a los pacientes que están padeciendo hipertermia, los cuales pues inicialmente pueden regularse con bolsas de hielo en la ingle, las axilas, el cuello del paciente. Pueden emplearse pues igualmente mantas de agua circulante, agua a una temperatura ideal, el lavado nasogástrico y de la vejiga, lavar las varias cavidades con hielo como lo son el estómago y pues finalmente se puede llegar a la administración de dantroleno, que es pues una alternativa farmacológica. Ahora pues también tenemos que tener en cuenta las directrices para monitorear la temperatura. Para esto tenemos que saber que es posible monitorear la temperatura en un paciente de diferentes formas, como lo son la temperatura en la sangre arterial, en la membrana timpánica, como mencioné anteriormente, la nasofaringea, la esofásica distal, la temperatura rectal, axilar, del miocardio y del músculo esquelético. Para esto, pues hay una serie de recomendaciones presentadas dentro del capítulo. Inicialmente, pues Tesla nos presenta algunas pautas de monitoreo, al igual que la Asociación de Hipertermia Maligna de los Estados Unidos, que respalda ciertas pautas que son muy importantes, como lo son estas tres, pues que influyen en que la temperatura debe medirse de los pacientes bajo anestesia general que estén durante más de 30 minutos en ese estado. Adicional a lo anterior, también tenemos las recomendaciones presentadas por la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos, las cuales mencionan que se controlará la temperatura de todos los pacientes que reciben anestesia cuando se presentan, se anticipen o se sospechen cambios clínicamente significativos en la temperatura corporal que estos presenten. También pues tenemos que tener en cuenta diferentes problemas que pueden ser presentados en estos dispositivos. Inicialmente en los dispositivos de monitoreo, tanto en los traductores como en los dispositivos de medición, pues inicialmente en el termómetro de mercurio tenemos presente que pues, realmente no es un método ni rápido ni seguro para las medidas exactas que son necesarias. Y pues su acceso es limitado a los sitios que se requieren para eh, obtener la temperatura central del paciente y aún más dentro de los estados de anestesia. Después también tenemos el termistor, pues el cual claramente es un dispositivo que puede funcionar tanto con batería como con una fuente constante y el cual pues puede llegar a no estar aislado a tierra, por lo cual es posible que se produzcan microdescendencias o quemaduras electroquirúrgicas. Después tenemos que el termopar o la termocupla puede presentar gradientes de voltaje en cada metal que no se cancelen con precisión, alterando las mediciones que se puedan obtener. Y en el caso de los termómetros de cristal líquido, pues hay una discrepancia significativa que se puede presentar entre la temperatura central y la de la piel debido a que pues, este termómetro de cristal no va a cambiar significativamente rápido. Y pues finalmente también tenemos dentro de los termómetros infrarrojos que al medir la temperatura en el oído, en la membrana timpánica, puede llegar a hacerse perforaciones o sangrados dentro de esta. Más de los pues, riesgos y problemas que puedan presentarse en los dispositivos de monitoreo, también podemos presentar y evidenciar diferentes problemas, como los en el mal funcionamiento del equipo, que puede provocar una medida falsa, pues elevada o muy baja, al igual que el monitoreo de la temperatura, pues con una tira de cristal líquido en la frente, pero en el caso de que a este paciente se le esté dando un medicamento que conduzca a la vasodilatación periférica, pues al estar en contacto directamente con la piel, pues puede afectar la medida que vaya a obtenerse. Además del uso externo para pacientes que estén en hipotermia de bolsas de agua caliente, pues estas están relacionadas con quemaduras superficiales en la piel del paciente.
Además de esto, pues también tenemos que tener en cuenta diferentes problemas y adversidades que se pueden presentar en la temperatura en general. Es decir, por ejemplo, la temperatura nasofaringea pues no es muy precisa para el caso del monitoreo de temperatura en lo que respecta a pacientes bajo anestesia debido a que está sujeta a errores por el desplazamiento o la fuga de gases que el paciente pueda presentar. La temperatura de la vejiga pues realmente no es lo suficientemente rápida para medir la temperatura central del cuerpo, por lo que pues no va a ser un valor aproximado. Finalmente, estas son las referencias bibliográficas empleadas para la complementación de este capítulo.